14 de julio, fiesta nacional francesa. Los franceses celebran este día de verano una de sus fechas más emblemáticas, la toma de la Bastilla, el aldabonazo de la Revolución Francesa. Unos acontecimientos que, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, van a enterrar las estructuras del Estado feudal y sentar las bases del Estado moderno. Y no solo en Francia, sino en toda Europa. Una nueva clase social hace su irrupción de forma explosiva en la escena política, la burguesía urbana. Muchos ven en la Revolución Francesa solo el imperio del terror, simbolizado en la guillotina, que por desgracia tiraba por tierra no solo las viejas ideas, sino también las cabezas de los que las defendían. Y de paso también las de algún que otro revolucionario. Pero a la Revolución Francesa también le debemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde entonces ya nada será igual en el viejo continente. Pero los cambios radicales no se van a producir solo en la esfera política. Será, si caben, más profundos en el ámbito social, filosófico e incluso científico. La Revolución Francesa va a dar el impulso definitivo a la ciencia moderna. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa define lo que con los años se convertirá en la medida de longitud indiscutible, el metro. Una unidad basada en una medida de carácter universal, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pero, ¿cómo se mide un meridiano? No es tan simple como extender una cinta métrica desde el polo hasta el ecuador. La tarea llevó más de 6 años. Para hacer la medición se buscaron 2 puntos del mismo meridiano, situados al nivel del mar, al norte y al sur del paralelo 45. Los puntos elegidos fueron la torre de la Catedral de Dunkerque y el mástil del Castillo de Montjuïc en Barcelona. Y las medidas se realizaron triangulando el terreno y realizando medidas precisas de un lado de cada triángulo y de sus ángulos, y aplicando algo tan conocido como la trigonometría plana. El sueño de cualquier topógrafo. El 10 de diciembre de 1799 se promulgará una ley estableciendo el nuevo sistema universal de medida, el sistema métrico decimal, un sistema basado en los múltiplos de 10. Hasta la medida del tiempo se intentó someter a este sistema, dividiendo el día en 10 partes y cada parte a su vez en otras 10, y así sucesivamente. Ante la poca aceptación por la ciudadanía, Napoleón anuló el decreto en 1805. Los babilonios y los relojeros podían dormir tranquilos. En España, el sistema se adoptará con medio siglo de retraso, mediante la Ley de Pesas y Medidas de Isabel II. Artículo primero. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de pesas y medidas. Artículo segundo. La unidad fundamental de este sistema será igual en longitud a la 10.000.000ª parte del arco de meridiano que va del polo norte al ecuador, y se llamará metro. Pero con ser importante, no es esta la mayor aportación científica de Francia a la ciencia en el siglo XVIII, el siglo de las luces. A lo largo del siglo, una larga fermentación intelectual va a preparar la revolución. Los salones ilustrados van a ser el horno de esta fermentación, y una publicación va a representar la nueva manera de ver la realidad, la enciclopedia. Lo que en un principio iba a ser una simple traducción de la enciclopedia del inglés Chambers va a convertirse en manos de Diderot en la recopilación de todos los conocimientos contemporáneos, en una obra de progreso que recogerá todas las artes mecánicas. El encargado de la parte científica será d'Alembert, el matemático francés más brillante de la época. Su objetivo, acabar con los prejuicios y hacer triunfar la razón. Las ideas políticas, filosóficas, científicas y sociales de la enciclopedia van a constituir el sustrato teórico de la revolución 40 años más tarde. Diderot, Voltaire, Rousseau, Buffon, d'Alembert, todos van a dejar su huella en la más fastuosa obra del siglo. Jean-Baptiste Legrand, más conocido como d'Alembert, era hijo de un aristócrata y de un general. Fue abandonado a las puertas de una iglesia y recogido por unos vidrieros a los que siempre consideró como sus verdaderos padres. Gracias a una herencia de su padre natural, recibió una educación esmerada y a los 24 años ingresó en la Academia de Ciencias de París, siendo nombrado secretario perpetuo de la misma 12 años más tarde. Trabajó en todas las ramas de las matemáticas,
desde el análisis a la teoría de números, pasando por el cálculo de probabilidades, con aportaciones notables eclipsadas por el talento deslumbrante de Euler, del que fue amigo y admirador. Si no hubiese existido Euler, D'Alembert sería sin duda el matemático más notable del siglo. Fue un defensor a ultranza de la racionalidad y la aplicación de las matemáticas para resolver problemas sociales. De hecho, a él le debemos el concepto de esperanza de vida, ya que realizó estudios sobre el tema con la población de París. Gracias a él, sabemos que la vida media de un ciudadano de París a mitad del siglo XVIII era de 26 años, y que la vida probable de un recién nacido de esta ciudad no llegaba a los 8 años, es decir, más del 50% moría antes de esa edad. Decididamente, tenía motivos para preocuparse por la aplicación de la ciencia para el progreso de la humanidad. Con él, la estadística y la probabilidad hacen su irrupción en la historia para abordar problemas sociales y políticos. Pero si D'Alembert se quedó a las puertas de la Revolución, murió en 1783, una pléyade de notables matemáticos como nunca antes habían convivido en Francia va a vivir de forma intensa estos acontecimientos. Joseph Louis Lagrange estaba condenado a seguir la carrera militar de su padre. Por fortuna para las matemáticas, los negocios ruinosos de este le obligaron a ayudar al mantenimiento de la familia. A los 16 años ya daba clases de matemáticas en la Escuela de Artillería de Turín. A los 19 era nombrado profesor titular de la misma. Este va a ser un rasgo común a muchos de estos matemáticos. Fenómeno nada extraño si tenemos en cuenta que en el siglo XVIII solo se podía aprender matemáticas en las academias militares o en los centros de los jesuitas. En 1696, el intrépido Jean Bernoulli había lanzado a la comunidad matemática uno de los retos más famosos de la historia. Tiene que ver con los monopatines tan de moda entre los jóvenes. En el diseño de las pistas para exhibiciones, Bernoulli y Lagrange hubiesen disfrutado. Sí, el problema de Bernoulli hubiese permitido construir la mejor pista, aquella en la que para llegar desde el borde a un punto inferior se invirtiera el menor tiempo posible. La sección ideal se ajustará a una curva, que Jean Bernoulli llamó braquistócrona, la de menor tiempo. Para rematar su relación con el deporte urbano, esa curva resultó ser un arco de otra curva muy popular, la cicloide, la curva que describe al rodar una válvula de una bicicleta. Retomando este viejo problema, Lagrange va a adquirir una notable popularidad en toda Europa y de paso va a crear un nuevo campo dentro de las matemáticas, el cálculo de variaciones. La Luna siempre nos presenta la misma cara, su cara visible. Pero no siempre que vemos la Luna llena, vemos la misma porción de esa cara. Nuestro satélite tiene un ligero movimiento de bamboleo, que nos permite echar un vistazo a algunas regiones de su cara oculta. Ese bamboleo se llama libración lunar. Lagrange, con solo 28 años, gana el premio de la Academia de Ciencias de París con un trabajo explicando la libración de la Luna. 2 años más tarde, sustituirá al gran Euler en la Academia de Ciencias de Berlín. A pesar de su carácter pacífico y su gusto por la vida tranquila y sin sobresaltos, la revolución le va a arrastrar consigo. Fue uno de los miembros de la comisión que creó el nuevo sistema de pesas y medidas, el sistema métrico. Pero también participó en la reforma de la enseñanza, siendo el padre de los modernos libros de texto de matemáticas, al incorporarse como profesor en la École Normale, creada por la Revolución. Si en plena vorágine revolucionaria Lagrange llegó a ser nombrado presidente de la sección de ciencias del Instituto de Francia, creado en 1793, en la etapa napoleónica recibió todos los honores posibles. Fue senador, le otorgaron la Legión de Honor y fue nombrado conde del Imperio y sepultado en el Panteón de París. Honor que comparte con otros matemáticos como Gaspard Monge, el padre de la geometría descriptiva y el creador de la institución más prestigiosa que la Revolución legó a Francia, la Escuela Politécnica. Como Lagrange, Monge comenzó su carrera como profesor de matemáticas en la Academia de Ingenieros Militares de Messières, institución en la que su origen humilde le impidió ingresar como alumno. Por suerte para las matemáticas. Allí enseñó durante más de 20 años. Su activa implicación en los movimientos revolucionarios le lleva a ser nombrado ministro de Marina, el día siguiente a la caída de Luis XVI.
Fue un ministro breve, no duró en el cargo más que 8 meses. Más importante es su contribución a la creación de la Escuela Politécnica, en la que define su programa y prevé que los alumnos, además de las lecciones magistrales, efectúen trabajos dirigidos y hagan experiencias de laboratorio, como hoy, pero hace 200 años. La situación cada vez más inestable en París le hizo viajar a Italia, donde conoció a Napoleón, y participó con él en la expedición a Egipto. La amistad entre ambos duraría hasta el final de sus días. Napoleón, al igual que a Lagrange, le nombró senador, le otorgó la Legión de Honor y el título de Conde del Imperio, títulos de los que fue desposeído tras la restauración borbónica. Hoy, gracias a los ordenadores, nos resulta familiar ver un cuerpo sólido proyectado en 2 planos perpendiculares. Podemos reconstruir el objeto conociendo al detalle sus proyecciones. Esta técnica, hoy tan habitual, se la debemos a uno de los mejores profesores de matemáticas de la historia, a Gaspard Monge. La propuesta ante la Asamblea Nacional de Monge como ministro fue realizada por su presidente, otro matemático menos conocido, uno de los muchos aristócratas ilustrados alineados con las ideas revolucionarias, el marqués de Condorcet. Condorcet es el más claro predecesor de la aplicación del análisis de probabilidades a la toma de decisiones, que con tanto éxito se aplica hoy en la economía y hasta en la política. El hombre que siempre había defendido extender el imperio de la razón y las herramientas matemáticas a los asuntos sociales, moría, no sabemos si asesinado, suicidado o de muerte natural, en una prisión parisina. Entre los tumultos de las calles de París, otro matemático procura pasar desapercibido. No ocupará ningún cargo público, ni se comprometerá excesivamente con ningún asunto político. Sin embargo, en 1794, el año del terror, cuando las cabezas de muchos conciudadanos están en serio peligro, Adrien-Marie Legendre va a publicar uno de los libros de matemáticas más leído a lo largo de los próximos 100 años, sus elementos de geometría. El libro de texto obligado de casi todas las universidades, escuelas y academias de Europa y de América. Este libro va a proporcionar a Legendre un extraño privilegio. Va a ser el primer matemático de la historia, y casi el único, que se va a hacer millonario escribiendo libros de matemáticas. Pero curiosamente, hoy se recuerda más a Legendre por sus trabajos sobre algo que siempre ha preocupado a los matemáticos de todas las épocas: los números primos. Un número primo es el que no tiene divisores distintos de él mismo y de 1. 5 es un número primo. 7, 11, 13, 19 también. En cambio, 6 no es primo, es compuesto, ya que 6 es igual a 3 por 2. 9, 10, 15 son también números compuestos. Hay 25 números primos menores que 100. Un 25% de los números del 1 al 100 son primos. Menores que 1000 hay 168 primos, es decir, un 16,8%. Menores que 100.000 hay 9.592, un 9,6% aproximadamente. Parece que el porcentaje de números primos va disminuyendo según aumentamos el techo superior. Imagínense un número n tremendamente grande. ¿Cuántos números primos habrá menores que ese número? No es tan fácil responder a esta pregunta. Sin embargo, Legendre, en 1797, ya aventuró que la cantidad de números primos menores que n vendrá dada por esta fórmula, donde Ln representa el logaritmo neperiano. Fórmula que dio origen al teorema de los números primos, que simplifica la expresión dejándola así, y que solo se consiguió demostrar 100 años más tarde. Según este resultado, podemos deducir que la cantidad de números primos menores que 100 millones es aproximadamente 5.428.681. En realidad hay 5.761.445, menos de un 6%. Legendre, con su fórmula, se aproxima bastante a la cantidad real. Dejemos los números primos y hagamos una excursión por un reino muy distinto. Sí, estamos en un casino,
el reino del azar y de las probabilidades. Pierre-Simon de Laplace se hubiese sentido en la gloria en un lugar como este. Al fin y al cabo, él es el padre de la teoría de probabilidades, o como él mismo decía, el sentido común expresado en números. Gracias a Laplace podemos cuantificar desde la esperanza de que nos toque el abonoloto hasta la de sacar un póker de ases en una partida de póker. Y todo gracias a una sencilla ley que desde entonces lleva su nombre, la regla de Laplace. La probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Ensayo filosófico sobre las probabilidades. Con este sencillo y a la vez precioso libro de divulgación, Laplace puso al alcance del gran público las mismas ideas que hoy inspiran a los hombres de empresa y a los estadistas a la hora de tomar sus decisiones. El movimiento aparentemente errático de los planetas en el cielo nocturno había llamado la atención de los hombres de ciencia desde la más remota antigüedad. La astronomía ha sido desde entonces una de las principales inquietudes de muchos matemáticos. Un siglo antes del nacimiento de Laplace, Newton había desvelado los secretos del movimiento de todos los cuerpos del sistema solar, mediante la ley de gravitación universal. Sin embargo, una anomalía fácilmente observable había inquietado a Newton: las alteraciones en las órbitas de Júpiter y Saturno. Newton no encontró otra explicación que la intervención divina. Laplace, que había sido profesor de Napoleón en la Academia Militar de París, consiguió explicar estas anomalías mediante la interacción gravitatoria de ambos planetas, en lo que quizás constituye su obra cumbre, el Tratado de Mecánica Celeste. Por eso, cuando el emperador, que no era tan inculto como nos han hecho creer, le comentó que Dios no aparecía en su explicación del sistema del mundo, Laplace le contestó que era una hipótesis que no había necesitado. La hipótesis más aceptada en la actualidad acerca de la formación del sistema solar a partir de una nebulosa, cuyo núcleo dio origen al Sol, también se la debemos a Laplace. Al rotar y enfriarse la nebulosa, algunos fragmentos fueron desprendiéndose y comenzaron a rotar sobre sí mismos, y a su vez alrededor del Sol. Sobre uno de esos fragmentos vivimos hoy. Si sus aportaciones científicas le colocan en la cima del pensamiento de la época, su trayectoria política, en cambio, le convierte en uno de los primeros ejemplos poco recomendables del cambio de chaqueta. Algunos hoy dirían que fue un político pragmático. El caso es que, gracias a su amistad con Napoleón, llegó a ser ministro durante el Imperio, aunque duró poco, menos de un año. Tras Waterloo y la restauración de la monarquía, Laplace ofreció sus servicios al rey Luis XVIII, que acabaría nombrándole par de Francia. En un sentido o en otro, como hemos podido comprobar, los matemáticos no eran ajenos a los acontecimientos políticos. No se limitaban a mirar tras los cristales lo que sucedía en la calle, más bien al contrario. ...14 de julio, fiesta nacional francesa. Los franceses celebran el nacimiento del Estado moderno. El resto del mundo debería celebrar con ellos algo quizá más importante, uno de los momentos más brillantes de la ciencia moderna.